nosotros en esta presentación que va a estar a cargo de Santiago Dogliotti y Pablo Soca, ambos docentes de Facultad de Agronomía. Yo le doy paso a Santiago para centrarnos en la presentación, que es lo importante de esta tarde, y que sé que muchos de ustedes estaban pidiéndonos la posibilidad de tener esta instancia. Así que no está a la venta. Sin embargo, nos da una... Lo único que les pido es, ahí va, que silencien los micrófonos, los que no estén hablando, para poder escuchar mejor. Muchas gracias. Adelante, Santiago. Bueno, gracias, Soledad. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta reunión en la que vamos a tratar de hacer una síntesis de los resultados que hemos obtenido en esta etapa de diagnóstico del proyecto Ganadería y Clima. Y previamente a eso vamos a, para un poco ponernos todos en tema, a recordar muy brevemente cuáles son los objetivos y la organización del proyecto Ganadería y Clima, cuál es la metodología general de trabajo que nos hemos dado para lograr esos objetivos, y inmediatamente después de eso vamos a pasar a presentarles algunos de los resultados del diagnóstico, empezando con alguna muy breve descripción de algunas variables sociales de los predios que participan en el proyecto, y luego el plato fuerte, digamos, de la presentación, y donde nos vamos a concentrar es en los resultados económicos y productivos de los sistemas, y un análisis de sus causas, ligándolo o relacionándolo con la propuesta de intensificación ecológica que el proyecto impulsa, y bueno, y finalmente algunas reflexiones sobre este proceso. Les adelanto que no vamos a presentar un diagnóstico ambiental, debido a que todavía no tenemos los resultados de los análisis y de todas las observaciones que todavía se están llevando adelante en los distintos predios del proyecto, y por lo tanto eso va a quedar para otra presentación más adelante. Así que la presentación de hoy va a estar fuertemente concentrada en lo que son los resultados económicos y los resultados productivos de los predios participantes del proyecto. Bien, entonces, muy breve y sintético, el objetivo del proyecto Ganadería y Clima, y en particular del componente 2 del proyecto, es contribuir a aumentar la productividad y el ingreso familiar de los sistemas de producción ganaderos, pero a la misma vez también contribuir a mitigar el cambio climático, a recuperar el campo natural y las tierras que puedan estar degradadas, y a mejorar la resiliencia de los sistemas de producción, o sea, la capacidad de los sistemas de producción de recuperarse frente a eventos extremos, frente a impactos del clima, y todo eso lograrlo a través de un proceso de coinnovación. Entonces, nosotros estamos trabajando, nosotros y dos organizaciones nacionales, como son Comisión Nacional de Fomento Rural y la Cooperativas Agrarias Federadas, 11 organizaciones locales de productores que están señaladas en azul, acá en el mapa, distribuidas en estas 4 ecorregiones donde se concentra el campo natural y la ganadería de cría en el país. Además de esos 62 predios, hay un equipo coordinador de técnicos del Ministerio y de la FAO, un equipo técnico de la Facultad de Agronomía y de Línea, y un equipo territorial compuesto por 11 técnicos extensionistas que están trabajando en los predios del proyecto. Entonces, esta es la forma de organización que nos hemos dado, y la metodología general de trabajo del proyecto es promover el aprendizaje de todos los que participamos en el proyecto, o sea, todas esas, tanto las organizaciones como los productores, como los técnicos de los distintos equipos, estamos en lo que llamamos un proceso de aprendizaje, que nos gusta llamarlo con innovación, en la que mediante la interacción
entre distintas personas con distinto conocimiento, vamos aprendiendo y enriqueciéndonos con la forma de ver las cosas y con el conocimiento de los demás. Entonces ahí organizamos el proyecto alrededor de esa idea de estimular los procesos naturales de aprendizaje de las personas, y en concreto, en el trabajo en los predios, una parte de ese proceso de aprendizaje se refleja en estos pasos, etapas que damos en el proyecto, que ahora hemos terminado la etapa de caracterización, que es describir cómo son los sistemas, cómo son los predios, conocerlos, conocernos entre nosotros, conocernos con las familias. En base a toda esa información y comparando y analizando esa información es que construimos el diagnóstico, lo que se llama el diagnóstico, que es lo que hoy estamos presentando aquí en esta charla. Ese diagnóstico está dando lugar ya en este momento a una discusión entre el equipo y los técnicos, y entre los técnicos y los productores, de un plan de trabajo, una propuesta de rediseño, nos gusta llamarlo, que trate de levantar los principales problemas que se encontraron en cada predio con el diagnóstico. Y si esa discusión del plan de trabajo, esa discusión del rediseño va a llevar a un acuerdo, a partir del cual vamos a empezar a implementar, de hecho ya lo estamos haciendo, implementando algunas medidas, algunos cambios en cada predio, que van a llevar, ojalá, a una mejora gradual del sistema, un proceso de aprendizaje que volvemos a evaluar, volvemos a diagnosticar y volvemos a repetir este proceso. Idealmente, este proceso lo repetimos en forma anual, ¿verdad? Y bueno, todo esto se refleja a través de visitas a los predios todos los meses, a través de instancias de discusión y planificación entre productores y instancias de discusión. Les voy a pedir que silencien los micrófonos, por favor. Hay un micrófono abierto ahí que está haciendo ruido. Instancias de discusión entre técnicos y el equipo del proyecto, jornadas de campo para intercambiar experiencias y visitar distintos predios y aprender de lo que cada uno está haciendo, y talleres anuales en los cuales evaluamos el trabajo, nos reunimos. Recientemente terminamos de hacer un taller de este tipo en cada zona, en la que discutimos los diagnósticos que se le estaban presentando a los productores. Y bueno, eso es un poco la forma de trabajo, muy brevemente, y entonces hoy estamos concentrados en presentarles los resultados de estas dos etapas, ¿verdad? De caracterización y diagnóstico, que es lo que queríamos compartir con ustedes. Acá, muy brevemente, antes de darle paso a Pablo, algunas variables sociales que son puramente descriptivas, ya que no hemos hecho análisis que relacionen muchos de los indicadores sociales que levantamos con el funcionamiento de los predios, un análisis que queremos hacer y vamos a hacer, pero que todavía no hicimos. O sea que simplemente a modo descriptivo encontramos que todas las familias que están vinculadas a los predios que participan en el proyecto tienen una distribución de edad que, si la comparamos con lo que es la encuesta ganadera, son más jóvenes, o relativamente más jóvenes, que los resultados que dan en la encuesta ganadera, y más parejo en la composición de hombres y mujeres que también de lo que aparece en la encuesta ganadera, ¿no? Acá tenemos un porcentaje importante de personas menores a 50 años en el proyecto. Otra cosa interesante es la participación de las mujeres en los predios. Eso es un objetivo de este proyecto, tener un enfoque de género y dar igualdad de oportunidades. Y vemos que un porcentaje importante de los predios que participan en el proyecto son liderados por mujeres. Otro porcentaje importante, hay una participación muy fuerte en las actividades productivas y también en la toma de decisiones de las mujeres. Y luego hay un 33% de predios que están netamente llevados adelante por hombres, tanto en las actividades como en la toma de decisiones. Pero bueno, es un porcentaje también importante y diferente de pronto que el promedio, lo que está pasando en los predios del proyecto. Otra cosa también quizá diferente es el nivel educativo, en el cual encontramos
casi 50% de los integrantes de las familias que están vinculadas a los predios del proyecto que tienen algún tipo de formación terciaria, y que han, ya sea completa o incompleta, pero que han hecho algún tipo de formación de tipo terciario, lo cual también es diferente a lo que aparece en los datos de los censos y de la encuesta ganadera. Y bueno, finalmente también, algo que es positivo para el trabajo es que hay un porcentaje importante de los predios del proyecto que tienen posibilidad de sucesión. Un cuarto de ellos ya están en un proceso de transición entre generaciones, en las cuales están conviviendo en el trabajo al menos 2 generaciones que están en un proceso de transición de una generación a otra, lo cual hace muy interesante el proceso de trabajo. Y hay un porcentaje, más de la mitad de los predios, que tiene posibilidades de sucesión, pero que todavía está lejos, o no está decidida o no se ha discutido en los predios. Y bueno, la mayor parte de las familias que están, o de los integrantes de la familia que están vinculados a los predios del proyecto, viven también en el predio. Entonces, esto era simplemente un pantallazo general de algunas variables que son interesantes. Tenemos muchas más relevadas y la intención de hacer un análisis que vincule estas variables con lo que son los resultados productivos y las trayectorias que cada predio va siguiendo. Pero por ahora creo que con esto, para darles una idea, es suficiente, y ahora le dejaría la palabra a Pablo y le dejaría compartir la pantalla a él para que entrara en el centro de la presentación de hoy, que son los resultados económicos y productivos, y un análisis de las causas de los mismos. Pablo Soca, adelante. Yo dejo de compartir, te dejo compartir a vos, Pablo. Bueno. ¿Sí? ¿Ahí se ve? Todavía no, esperá que... Ah, pará. Puedo haber cometido un error. Elegir qué pantalla. Sí. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve perfecto. Muy bien. Se ve perfecto. Bien, buenas tardes para todos. En realidad, el objetivo de esta presentación es mirar un poco la estructura, los resultados productivos y económicos, si difieren entre regiones del país. Se mostró claramente que hay 4 regiones agroecológicas que tienen características muy diferentes desde el punto de vista del suelo, y por el otro lado mirar si los niveles y explicación del ingreso neto tienen relación con esa estructura y con lo que hacen los productores. Para posteriormente, como decía Santiago, mirar o decir, la distancia que hay entre el diagnóstico, o dónde está el diagnóstico y dónde está la propuesta de intensificación ecológica, digamos. ¿Con qué objetivo? Bueno, básicamente con el objetivo de ver cómo ese proceso de co-innovación, que si bien es predial, esa medida en particular va a tener que tomar algunos mensajes generales de la propuesta. Pasando básicamente a lo que son las situaciones promedio. Ahora sí. En realidad, cuando uno mira en promedio los ejercicios del 2017 a 2020, que fueron los empleados por los técnicos de campo para hacer el diagnóstico, como dijimos, hay 60 predios. En realidad, por 3 ejercicios sería 180 puntos. Da un número muy interesante de predios, un número muy interesante de puntos como para realizar un análisis de carácter general. Vemos que allí hay un promedio de superficie de 530 hectáreas, ahí está el mínimo y máximo, verán que hay una enorme variación en la mayor parte de las variables, un 19% de área mejorada, con una variación entre 0 y 40, sistemas que trabajan, son básicamente vaqueros, 0,7 de carga vacuna, 0,11 de carga ovina, y ya cuando entramos a los niveles de producción de carne vacuna, ahí ya estamos mirando
una base muy importante de trabajo. Los niveles son medios abajo, es decir, son muy similares a los antecedentes que hemos visto en proyectos ganaderos familiares cambio climático, 82, 11 y 2,9 carne vacuna, carne ovina y lana respectivamente. Ahí tienen la variación es tremenda, desde valores negativos hacia 200 kilos de carne, entre negativo de producción ovina a 68. Y básicamente eso tiene una explicación clara, como los predios son criadores en todo lo que hace a la base de la cría, tanto vacuna como ovina. Allí tenemos un porcentaje de destete vacuno de 71 kilogramos de ternero por vaca entorada, es un indicador que el proyecto ha logrado calcular, es una base muy interesante de información construida por el trabajo de técnicos y productores del proyecto, y ese valor es de 110 kilos por vaca entorada, señalada de 50. Y cuando vamos a una especie de índice que resume cómo se gestiona tecnológicamente la cría vacuna y la cría ovina, vemos que ese valor es 50, con una variación entre 20 y 88. ¿Qué quiere decir el índice de cría vacuna? Quiere decir que en realidad el 50% de las vacas o predios tienen una gestión de acuerdo a lo que, bastante parecida a lo que ha sido recomendado por la investigación nacional. Básicamente, que es, bueno, un poco de esa figura que estamos mirando. Esa figura es una figura que resume el modelo de gestión del forraje y de la condición corporal de vaca de cría que hace muchos años que estamos promoviendo en la facultad, que es la parte que está a la izquierda, ¿no? Donde allí adquiere una principal visión el diagnóstico y el destete temprano, es decir, el destete en marzo, el entor estacional, la ecografía, la clasificación por condición corporal, considerar la altura de pasto en la asignación de forraje y la aplicación del control del amamantamiento al inicio del entor. En realidad el índice de cría, ese que es un índice generado por Papanamborda y Narbondo en el proyecto Ganaderos Familiares Cambio Climático, dice cuánto del modelo de gestión que están aplicando los predios se aparta o no de esta propuesta tecnológica. En la medida que vamos más hacia cero, ese valor está más lejos, y en la medida que vamos más hacia 100, está más cerca, pero vemos que si uno analiza, desagrega la información allí en ese valor de 50 y en ese valor de 71 de destete y 110 kilos de ternero por vaca entorada, conviven mucho entore continuo todavía, mucho doble entore, destete tardío, ausencia de gestión de la condición corporal, prácticas de control del amamantamiento que son todavía muy incipientes, un grado de gestión de la energía en el ciclo productivo de la vaca que está muy distante de ser una aplicación bastante fina y bastante detallada de las recomendaciones, de las prácticas recomendadas por la investigación nacional. Y cuando uno analiza el ingreso neto promedio que obtienen esos sistemas, así, cuando mira cómo se combina la estructura con la producción y con la gestión, básicamente, observa que el ingreso neto es de $50 por hectárea promedio, una variación muy importante, que yo en este caso no la pongo, pero también es un coeficiente de variación alto, y eso básicamente refleja dos cosas: refleja el valor de los costos, $110 por hectárea, y un limitado producto bruto, que son $167 por hectárea. El precio de venta obtenido guarda una gran relación con la estructura de ventas que tienen esos predios, porque el 50% de las ventas son terneros, el 25% ganado gordo y el resto es ganado para el campo. Esto incide fuertemente en los precios obtenidos. Pero podemos decir que las condiciones de precio y la variabilidad climática que estos tres ejercicios reflejan son similares entre las regiones y entre los predios, y cuando uno mira lo que pueden explicar de los resultados globales es muy poco. Es decir, en realidad el ingreso, el producto está explicado básicamente por esta producción de carne ovina, y fundamentalmente por los coeficientes de eficiencia de destete, en este caso los kilos de ternero destetado por vaca entorada, y por el índice de cría, digamos, por la gestión de la energía. Después vamos a desagregar un poquito más los factores que están incidiendo fuertemente en estos valores, pero por ahora resulta bastante claro que hay un proceso tremendamente interesante a recorrer, un camino interesante a recorrer en la medida que este índice vaya subiendo, que este coeficiente vaya subiendo, que este vaya subiendo con los mismos recursos para mejorar mucho el Producto Bruto y mejorar el ingreso. Los costos de $110 por hectárea, el 60% de esos costos, el 50-60% está explicado por la renta, por el componente pastura, sanidad y la mano de obra. En la medida que progresemos en el análisis, probablemente veamos que
el componente pastura y el componente, algunos costos, y el componente renta, en realidad tiene mucho peso justamente en el ingreso y en la ineficiencia que se da cuando se levantan los costos y en realidad se produce poco. Ahora, una discusión que se planteó, cada región tiene su diagnóstico. Hay muy buenas presentaciones, hay 4 presentaciones que son muy buenas de cada una de las regiones, hechas por los colegas que trabajan en cada uno de ellos, que ahora vamos a ver quién son, pero en realidad se discutió bastante si eran bajos o altos estos indicadores, cómo eran con respecto a alguna comparación. Bien, en realidad, cuando miramos entre zonas, centro, este, noreste y norte, a pesar de distintas estructuras y recursos involucrados, lo que se ve con claridad es que solamente difiere la producción de carne vacuna en el centro, la producción de carne ovina en el centro es mayor que en el resto de las regiones. Los kilos de ternero destetado por vaca entorada no se modifican entre regiones, esto es bastante interesante, más allá de que probablemente se pueda mejorar su cálculo. Los costos totales son más altos en el noreste que en el resto, y el ingreso neto ajustado por un modelo estadístico es similar. Quiere decir que, a pesar de cambios en la estructura, cambios en las formas de producir, cambios de los tipos de suelo, cambios de las regiones, hay elementos que nosotros decimos son elementos de la gestión de la reproducción y de la gestión de la relación de planta-animal que definen que el ingreso neto sea muy parecido entre las regiones, que haya como una monotonía del ingreso neto cuando hay diferencias muy grandes en los costos, en los planteos y en los recursos. Pero una cosa que se planteó sistemáticamente en las discusiones era cómo son estos indicadores con respecto a proyectos o a predios que han recorrido ruta de cambio técnico como la que propone la facultad. La facultad básicamente dice, bueno, no hay discusión ninguna que hay que aumentar la producción ganadera, el tema es cómo. Para nosotros es central en el cómo la gestión, la intensificación ecológica, la gestión de 3 procesos que son centrales: la producción de pasto, el consumo de pasto y la eficiencia de utilización. En ese sentido, nosotros creemos, y en realidad tenemos mucha información experimental que así lo dice, que es posible mejorar el resultado físico, el resultado económico con los mismos recursos en el grueso de la ganadería. Y acá lo que estamos haciendo es comparando la producción de carne vacuna obtenida por los ganaderos climáticamente inteligentes, digamos por el diagnóstico, 80 kilos de carne por hectárea, con predios que nosotros le denominamos predios faro, en un concepto manejado por este investigador que es noruego, es decir, predios que han recorrido determinados años en base a esta propuesta de intensificación ecológica que aquí se presenta. Y la diferencia es clara, hay 50-60 kilos de diferencia de producción de carne vacuna entre ese diagnóstico y los productores que nosotros le denominamos faro. Después yo al final voy a presentar un caso de faro y voy a presentar cómo ese faro va moviendo o va integrando esta tecnología en el tiempo. Pero por ahora quedémonos con ese número, es realmente muy importante la brecha desde el punto de vista productiva que hay. Y cuando uno mira el ingreso, que es lo de la gráfica de la derecha, el ingreso neto, acá tiene el promedio del proyecto y acá tiene el promedio de los productores faro, también es realmente muy importante, 50 contra $130 de ingreso neto por hectárea. ¿Qué sucede? Bueno, primero que ese valor promedio de 50 es preocupante, pero más allá que sea preocupante, la otra cosa que se observa en estos casos, de estas gráficas, de ambas gráficas, que el valor máximo del diagnóstico por lo general a veces no llega al valor mínimo de los faros. Quiere decir que esa brecha no solo debe mirar el promedio, sino que debe mirar cómo está constituido ese valor, cómo se construye ese valor. Lo que le denominamos productores faro son 4 productores que vienen aplicando la propuesta de Fagro desde hace al menos 5 años, que emplean o no explícitamente un modelo de coinnovación. Por supuesto que el modelo de coinnovación que presentó Santiago, el análisis de sistema, el monitoreo de procesos, el registro permanente de las acciones y la reformulación, evidentemente en predios que aplican tecnología de proceso siempre está. A veces le decimos que están en un proceso de coinnovación, o a veces no. Pero esto nos permite ubicar claramente cómo están ubicados en 2 variables centrales, producción e ingreso, los predios del proyecto con respecto a predios que nosotros consideramos faro. Ahora, interesa ver el promedio, pero interesa ver también cómo se constituye esa variación, y eso es lo que presentamos en las 3 próximas láminas. En esta lámina, lo que se presenta es cómo se relaciona el ingreso neto con la producción de carne vacuna.
Ustedes van a tener acá la producción de carne vacuna y alguna otra variable más, porque el ingreso neto de esos predios es explicado por la producción de carne vacuna, por la producción de carne ovina, por los costos totales y los kilos de ternero destetado por vaca entonada. Entre esas 4 variables explicaron el 80% de la variación en el ingreso neto. Quiere decir que estamos con una capacidad de explicar de manera muy importante el ingreso neto de los establecimientos en el diagnóstico. Ahora bien, si uno en realidad mira cómo está relacionada la producción de carne con el ingreso neto, encuentra como 3 grandes grupos. Y acá están. Hay un grupo rojo, hay otro grupo azul y hay otro grupo amarillo. El grupo rojo, y después ustedes la presentación la van a tener, en realidad tiene costos altos y niveles de producción bajos. Este es menos de 54 kilos por hectárea, y acá tiene más de 54 kilos por hectárea. Quiere decir que es un grupo de productores que tiene costos totales mayores a $119 por hectárea y niveles de producción menores o mayores a 54. Pasa de ingreso negativo a positivo más 26. Acá está ubicado el promedio de los predios. Tiene costos totales menor a $119 por hectárea y producción de carne vacuna menor a 94 kilos. ¿Se acuerdan que en realidad el promedio era cerca de 81? Cuando en realidad voy a un grupo que tiene costos totales similares, pero aumenta la producción por encima de los 94 kilos, vean que se produce un cambio de casi $50 de ingreso neto por hectárea. Y entonces tenemos como 2 grandes grupos. Tiene altos costos totales, baja y alta producción, en términos relativos, tiene medios costos totales y aumenta la producción. Y a su vez, hay otro grupo que son los amarillos, que en realidad los amarillos como que se independizan de los costos y la variación pasa a ser solo explicada por la producción. Y los valores de corte que encontramos son menor a 143 kilos por hectárea y mayor a 143 kilos de carne por hectárea. Quiere decir que si yo quiero tener ingresos de más de $100 por hectárea, tengo que estar produciendo arriba de los 130 kilos de carne vacuna por hectárea. Eso es bastante coincidente con la lámina que les mostraba anteriormente. Ahora bien, ¿cómo están representados estos modelos en los productores del proyecto? Y eso es lo que tienen en la lámina que acaba de aparecer. Ahí está la frecuencia, no son 180 predios, porque sacamos información que todavía no está fina, digamos, todavía es una información que falta procesar. Ha habido un enorme trabajo de los técnicos y los productores en todo este levantamiento de 3 ejercicios, pero eso, la información es muy buena, pero nos quedamos con 160 casos. Fíjense en que acá tenemos los rojos bajos son poco frecuentes, los rojos medios empiezan a ser ya más frecuentes, acá está el promedio, ¿no? Los otros son los predios de más producción. Fíjense en los predios de más producción y más ingreso, que serían los amarillos y este azul, en realidad representan un número bajísimo de productores del diagnóstico. Quiere decir que acá se confirma no solo el valor promedio de la brecha, sino cómo está distribuida la brecha, y a su vez cuáles son las razones de la brecha entre los tramos que no son iguales. Esto es lo que justifica tremendamente el enfoque que tiene el proyecto de coinnovación, diciendo, hay un problema productivo promedio, pero ya el problema productivo no obedece a las mismas causas, y a su vez dentro de esto, si uno identifica, va a poder agrupar otra serie de problemáticas abajo de los modelos. Cuando uno hace lo mismo para los kilos de carne vacuna, el mismo análisis encuentra 3 grandes grupos. Producción de carne vacuna baja, que son estos dos, ¿no? Producción de carne vacuna promedio, que en realidad es mucho más alto que el promedio del proyecto, y una alta producción de carne vacuna, que está asociada en este caso a 117 y 154 kilos. La región, la carga vacuna y los kilos de destete explicaron el 73% de la variación de producción de carne vacuna. Quiere decir que la producción de carne vacuna determina el ingreso, ¿no? Y la carga vacuna y los kilos de destete determinan la producción de carne vacuna. Y acá tenemos básicamente los grupos que arma el análisis. Tenemos una carga vacuna muy baja, producción de carne vacuna 57 kilos, probablemente acá haya muchos productores del norte, donde comparten mucho el espacio con la relación lanar-vacuno, y la relación lanar-vacuno termina siendo competencia con la producción de carne vacuna, entonces la carga es muy baja.
los kilos de carne vacuna son bajos. Acá tenemos una carga vacuna un poquito superior y kilos de tete menor a 93, menor a 94. Acá tenemos kilos de tete mayor o igual a 94 y una carga vacuna menor a 0,94. Y en realidad los productores de alta producción de carne vacuna tienen carga vacuna mayor o igual a 0,94 y tienen muchos kilos de ternero de tete. Quiere decir que en realidad esto está indicando por dónde nos debemos ir. La forma de tener altos kilos de tete y alta carga es teniendo muy buena gestión del rodeo, para producir muchos kilos de ternero destetado por vaca enterada, y a su vez mucho pasto. Sin pasto, sin gestión, nosotros nos alejamos muchísimo de esto, y cuando nos alejamos muchísimo de estos grupos, nos alejamos muchísimo del ingreso. Ahí está cómo están distribuidos los grupos, no vamos a entrar en ninguna consideración, pero esta información ustedes la van a tener. Cuando uno mira cómo se componen los kilos de ternero destetado, encuentra también una ruta de cambio técnico muy clara. Y acá son grupos de baja preñez, ¿no? Menor a 0,62, y que a su vez tienen un índice que puede ser menor a 60 y mayor a 45. Quiere decir que siempre cambiar el índice de cría va moviendo la función hacia arriba. Por ejemplo, los mejores valores lo tenemos con preñez que están en 0,82, ¿no? Y índice de cría que están en... encima de, acá de repente hay un problema, encima de 42. Lo que voy es que en realidad acá hay tres grupos, esto es lo que indica la mejora en la preñez, esto mejora la preñez y el índice de cría, y para obtener altos kilos de ternero destetado tengo que tener alto porcentaje de preñez y alto índice de cría. Quiere decir que volvemos sobre el mismo modelo otra vez. Esto confirma claramente lo que estábamos diciendo. El promedio nos dice que hay una enorme brecha, pero la brecha se compone de diferentes grupos, y a su vez esos grupos se componen de diferente combinación, en el caso del ingreso, costo, producción, en el caso de la producción, carga y kilos de destete, y en el caso de kilos de destete, preñez e índice de cría, como que nos van indicando qué es lo que debemos de mover en la medida de que queremos avanzar. Si uno tuviera que hacer una síntesis de cómo está funcionando esta ganadería en términos promedio, bueno, puede graficar la producción por hectárea y la carga de manera teórica, son las tres funciones que están acá, ¿no? Y básicamente esa función se puede mover por el número de animales o por el número de animales y la gestión que se mueve en esta dirección. En general, nosotros lo que pensamos es que convive una ganadería de muy poco pasto y pobre gestión con una ganadería de un poquito mejor gestión pero poco pasto. ¿Y qué sucede? El área mejorada en esos sistemas intenta compensar la poca producción de pasto para tener alta carga, pero en realidad no lo logra porque se termina utilizando mucho insumo. Quiere decir que esa elevada carga animal, o esa elevada carga animal de acuerdo a la producción de pasto, los sistemas no pueden con la carga que tienen. Y con una escasa gestión del proceso de cría del campo natural determina niveles de baja producción por hectárea, o cuando los niveles son altos, esos niveles altos o más altos que los promedios, esos niveles se constituyen con costos muy altos. Entonces el ingreso evidentemente es muy bajo. Y este modelo, que es básicamente un modelo conceptual que intenta resumir el grueso de la información que fuimos presentando, nos hace hacer otra pregunta también que es muy importante. Ustedes vieron que los predios tenían un porcentaje de área mejorada de 19%. Bueno, ¿qué aporte hacen los mejoramientos cuando en realidad están en 19-20% y tenemos que los niveles de producción de carne, el ingreso neto o los kilos de ternero destetado no fueron afectados por el área mejorada? Allí no presenté el área mejorada en sus constituyentes porque en realidad el área mejorada no lo expresó. Y uno de los problemas centrales que tienen estos sistemas, básicamente además de la ausencia de gestión de la energía por la cría, de elevada carga en algunos casos, de poco pasto, y ahora vamos a ver un diagrama que elaboraron los colegas de la región este, que está muy claro al respecto, es que cuando uno mira el balance forrajero que reproducen dos predios, este sería el promedio de los ganaderos climáticamente inteligentes del proyecto, ¿no? Cuando uno observa el balance forrajero en la parte izquierda, en el tiempo, un 90 o un 80% del tiempo,
el balance energético es negativo. Y los niveles de excedente que se producen en primavera no determinan de que la evolución de altura de pasto, que es la que se presenta acá, sea reconstituida en los meses de septiembre, octubre, noviembre. Dicho de otra manera, con independencia de este año, que es un año seco, si terminamos la primavera sin pasto, estos sistemas no tienen mecanismos de retroalimentación positiva hacia adelante. Puedo gestionar mucho, puedo suplementar, puedo manejar muy bien la sanidad, puedo incidir mucho sobre los costos, pero si este proceso no es un proceso virtuoso, un proceso que realmente genere pasto y mueva el stock de pasto en niveles más altos, acá fíjense que entre julio y diciembre la altura está fluctuando entre 2 centímetros de pasto. Ahora vamos a ver el estado actual de los recursos que tienen estos sistemas y vamos a comprobar que este modelo es muy generalizado. Sin embargo, un modelo que produce 120 kilos de carne, que es el que está acá abajo, no solo tiene más meses de balance positivo, quiere decir que gestiona mejor la energía en el ciclo de los animales, sino que las columnas estas de balance positivo en primavera son realmente muy positivas, son significativas, tienen peso en el diseño de los sistemas. ¿Y eso en qué se observa? En que el stock de pasto, que es lo que está a la derecha, ¿no?, además de estar en valores superiores, fíjense que acá el promedio debe estar en 4 centímetros de pasto, la línea azul, la línea verde no baja nunca de 6 centímetros, ¿no? Pero en primavera esa línea se va hacia arriba, termino siempre primavera con más pasto de lo que empecé. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que allí hay 40 kilos de carne de diferencia. ¿Lo explica solo esto? No, no lo explica. Pero a igualdad del resto de los factores, esto es un factor constitutivo de las diferencias entre estos dos niveles de producción y un elemento central de la propuesta de cambio técnico. Cuando uno mira una contribución muy interesante que ha hecho el proyecto, además de todo esto que presenté, analizar el estado actual de los sistemas ganaderos, ¿no?, se observa que actualmente, con un pronóstico climático que sabemos que es negativo, en realidad el estado actual refleja escasa altura, baja condición corporal, quiere decir que hay pocos sistemas que trabajen con ese flujo positivo de forraje en primavera, hay baja condición corporal, quiere decir que el consumo de energía, la gestión es muy mejorable, hay gran dispersión de los partos, lo cual refleja claramente poca gestión del entorno y poca gestión de la energía, y bajo peso de la recría, que es obviamente otra consecuencia clara. Sin embargo, esos sistemas trabajan con, bueno, este es un ejemplo para una de las zonas, 30%, pero trabajan con 19% de la superficie predial como área mejorada. Quiere decir que, a pesar de haber insistido mucho en los mejoramientos, en los suplementos, en tecnología de insumo, la gestión de la energía, ya sea por el índice de cría o del pastoreo, como lo mostré en el balance forrajero, está haciendo un fuerte embudo, un fuerte cuello de botella para que estos insumos sean transferidos directamente a los valores de producción. Y este ejemplo, que en realidad lo tomo de la presentación que hizo el grupo técnico del Este, es muy interesante para analizar globalmente varias de las cosas que fuimos dejando acá como planteadas. Hay ingresos que son mejorables, ¿no?, y eso básicamente se atribuye a que los kilos de carne por hectárea, como mostré, son bajos o son medios abajo. Eso tiene una determinante central que es la eficiencia reproductiva, como lo vimos, kilo de ternero destetado por vaca, 110. Hay algunos predios de eso que denominamos faro que están en el eje de los 180, 170, y los mejores productores del proyecto en 160. Allí hay un problema serio de consumo de energía, básicamente manifestado por la condición corporal, es decir, el balance de energía de la vaca es limitante, la eficiencia reproductiva es limitante, y hay modelos de baja producción de forraje, ¿no?, y en algunos casos, no siempre, hay sobrepastoreo. Acá hay que aclarar los tantos. El hecho de la baja altura no necesariamente significa, en todos los casos, sobrepastoreo, por más que obviamente si estamos en predio 1.2, 1.5, unidad ganadera de carga, no hay ninguna duda. Hay un problema serio de gestión espacio-temporal del pastoreo. Y por el otro lado, ese modelo, si bien enfrenta el mismo precio, lo que cuando uno saca pone animales al mercado, que son la consecuencia de los kilos de carne, o de la condición corporal, evidentemente baja el precio. Y como dijimos, los mejoramientos que han sido una base central de trabajo para mejorar
mejorar la productividad, en este caso terminan siendo un elemento que comprime mucho el área de pastoreo, no generan un impacto grande en la producción, y en realidad, en algunos casos, falta el componente de perennidad en los mejoramientos. Eso incrementa los costos y muchas veces el concentrado termina siendo usado con un objetivo de mantenimiento de kilo y no con un objetivo de impacto productivo en el sistema. Esos predios en realidad también en algunos casos, yo no lo presenté, pero esto es muy parecido a lo que encontramos en ganaderos familiares cambio climático, cuando se trata de la estrategia del crecimiento, empiezan a utilizar una estrategia que es muy complicada. Por un lado sacan a pastoreo, es como empieza a generarse una ganadería como nómade, hay arrendamientos con esos niveles de ingreso y esos niveles de producción de carne, es muy difícil pagarlo, y evidentemente generan una situación de enorme variabilidad en la carga animal a la que son sometidos los predios, y también pueden generar situaciones de sobrepastoreo o también generan un problema de sobrecarga de trabajo, que es muy importante. Y cuando se busca una estrategia de valorización en base a incremento de área mejorada, muchas veces los problemas que vimos generan las consecuencias que estuvimos mirando, y a veces eso se da a la mano o opera en forma conjunta con una estrategia de intensificación que implicó más insumos, más costos, pero en realidad no pasado por un filtro de una gestión muy importante, eso termina siendo baja la eficiencia. Este diagrama es muy interesante porque probablemente trabajemos sobre él de una manera muy interesante a lo largo de varias etapas del proyecto. Y yendo a la última parte de la presentación, sin querer aburrirlo, es decir, esto es bastante claro, los niveles de producción, el ingreso, quién determina la producción, el peso que tiene la gestión y no la estructura o la región en los coeficientes, pero me interesaba relacionarlo con la propuesta de cambio técnico que hemos hecho. ¿Por qué? Básicamente para volver al modelo conceptual que nosotros queremos manejar. Ese modelo en los últimos años se basa en un experimento que tiene una propuesta muy sencilla, que es, ¿qué le pasa a la cría si yo la trabajo con más pasto? Que sería esta figura, la diferencia entre este y este punto. Ese periodo fue entre el 2007 y el 2011, y esta figura, ya ahí estamos trabajando con más pasto, que es lo que está sucediendo hoy. Esto no quiere decir que el campo siempre esté así, es como una foto representativa de un periodo muy largo de tiempo. La gran pregunta es decir, la cría, ¿hay que trabajarla con más pasto? ¿Cuánto? Para trabajar con más pasto, ¿hay que reducir la carga? ¿Qué pasa si reduzco la carga? ¿Aumento o bajo la producción por hectárea? Todas esas preguntas estaban fuertemente planteadas a partir del año 2007. Y por el otro lado, ese experimento también trabajó tratando de integrar el componente animal. Nosotros sabíamos que las vacas cruzas eran más eficientes que las vacas puras, queríamos saber cuánto, y a su vez queríamos saber de ese cuánto, qué eran los elementos explicativos en cada uno de los tratamientos. Y en realidad lo que hicimos fue correr esos experimentos que siguen en acción desde el año 2007 con esos tratamientos, asignando más o menos pasto a la cría, y una de las primeras respuestas muy interesantes que observamos es que si asigno más pasto aumenta la producción de forraje, que es la lámina que está ahí, el tratamiento de alta, el de la derecha, es la línea roja, el tratamiento de la izquierda es la línea azul. Y cuando yo eso lo transformo en stock de pasto, que era lo que mirábamos en el balance forrajero de los predios, lo que se observa es lo que está en esa gráfica. Quiere decir que la forma de producir más pasto es trabajando con más pasto y gestionándolo bien, y eso evidentemente genera dos sistemas que al fin de la primavera, por ejemplo en diciembre, ¿no?, hay una diferencia de 2.000 kilos de pasto por hectárea entre el sistema azul y el sistema rojo. Ahora, para generar esa diferencia, ¿hay que bajar la carga? En realidad nosotros tenemos como varios modelos, en algunos casos sí, en otros casos no. Pero lo que sí siempre sucedió es que aunque tenga que bajar la carga, aunque en realidad a nivel experimental y a nivel predial, en este caso no, pero a nivel predial o experimental haya que bajar la carga, el aumento en la producción por hectárea, que es lo que está en la gráfica superior, en la medida que trabajo con más pasto, es lineal. Quiere decir que, partiendo en este caso que eran los experimentos de 2-3 centímetros de pasto, 80, 90, 100 kilos de carne por hectárea, en la medida que voy aumentando la cantidad de pasto con la que trabaja la cría, la producción de carne por hectárea, quiere decir que integra la producción por animal y los niveles de carga,
es creciente. ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad la cría se debería parecer, ¿no?, mucho más tiempo a la figura de la derecha que a la figura de la izquierda. Se debería parecer, no quiere decir que siempre funcione de la misma manera. Y por el otro lado, bueno, lo que vimos claramente es que cuando uno introduce el componente genético, las vacas cruzas, todas esas respuestas son muy interesantes. Y en realidad, lo que yo les quería mostrar para finalizar es cómo se ha escalado esto a nivel predial, y este es uno de los predios Faro, ¿no? Un predio que partía en el 2014-2015 de esos indicadores, una cantidad de forraje de 700 kilos, vean que es muy parecido a la situación del diagnóstico predial, una carga de 0,9, era bastante parecida, un poquito más a la que trabajan los predios, niveles de oferta de forraje muy bajos, la preñez de los vacunos, en este caso no se ve, pero probablemente sea del 60%, el 20% de vaquillones de 2 años se entoraban por primera vez, el peso del destete 132 kilos, la producción de carne 84 kilos, y los niveles de ingreso neto 44 kilos. Esto lo muestro porque son datos muy parecidos al promedio del diagnóstico que acabo de aparecer. Y en los años siguientes, subsiguientes, del 2014 al 2015, que es lo que está ejemplificado en esta gráfica, cuando uno mira la producción de carne, el ingreso, ahora vamos a mirar los valores, pero eso tiene un incremento que es lineal al comienzo, pero que es exponencial a partir de este punto. ¿Qué es lo que lo transforma en exponencial? Es que a las medidas de manejo de gestión de la energía, como es el destete temprano, ¿no?, el uso de cruzamientos, la implementación del destete temporario, la suplementación de la ternera en el primer invierno, la consideración de la condición corporal, la estacionalización mayor del entore, todo lo que dijimos que era la gestión de energía, en este caso, en este predio, hubo una reducción de la carga animal que implicó trabajar con más pasto, bastante parecido a lo que está la foto de la derecha, y eso provocó un aumento en la oferta de forraje, y ese aumento provocó un aumento exponencial, quiere decir, así como está aumentando el COVID, exponencialmente en la producción de carne y el ingreso. Esto es central, porque en realidad lo que muestra esto es que la gestión de la energía es muy importante, pero los niveles de mejora en producción y uso del pasto son sinérgicos con esa gestión. Quiere decir que esto sería como ver la película que los predios recorrerían, ¿no?, si a partir de una situación muy parecida de ingreso neto y coeficientes, empiezan a recorrer un cambio técnico que incluso puede ser más rápido que este que está, aunque evidentemente de la coyuntura actual solamente podemos esperar gestión, no vamos a esperar producir pasto. Pero no es menor empezar a gestionar y pensar a partir de esta crisis cómo estos modelos van acoplándose en esta dirección. Bueno, esto es lo mismo, la producción de carne por hectárea y la altura para el predio, cómo fue cambiando en el predio comercial, y obviamente, por suerte, el experimento va arriba del predio, porque si no estaríamos fracasando, es decir, el experimento está produciendo más carne que el predio, pero por razones muy distintas. Pero los modelos son muy parecidos, es decir, niveles muy altos de producción de carne por hectárea, niveles muy altos de carne como 150, 160, 170, parecido a los productores Faro, evidentemente implica trabajar con alturas muy superiores a las que se está trabajando, la forma de generarlas es en primavera, y eso a su vez se articula, se acopla, se adiciona a toda la gestión desde el punto de vista de la relación pasto-estado, destete y indamaíz. Por último, y ya para terminar, queríamos dejar 3 o 4 reflexiones finales. Lo primero, la base de la información generada por este trabajo, la cual costó mucho a los técnicos y a los productores, es de muy buena calidad y permite entender cuantitativamente cómo se produce, qué resultados tienen y qué vías de mejora en los 60 sistemas de producción ganadero tenemos. Quiere decir que permite comprender la variación y comprender las vías que tendrían de cambio. Y, bueno, un poco la línea de base es muy certera porque a partir de esto se van a hacer estimaciones del impacto ambiental, también pueden ser relacionados con elementos del cambio social, y eso en realidad nos deja muy conformes desde ese punto de vista. En general, los predios del proyecto son criadores, no hay ninguna duda, en vacunos y en ovinos, donde a excepción del norte, que no lo presentamos aparte, el ovino tiene escaso peso. Quiere decir que son sistemas donde el vacuno define la producción e ingreso, con niveles de producción e ingreso neto medios abajo,
Básicamente hay un porcentaje muy alto de productores en niveles medios y bajos, poquitos, como vimos, en niveles altos, con costos totales que son medios a altos, sobre todo para esos niveles de producción, donde el 19% del área mejorada total y la superficie arrendada, quiere decir todo ese diagrama que recorrían los colegas de la zona este, para interpretar cómo eso interactuaba con las vías de trabajo. El área arrendada evidentemente explica mucho los costos totales porque lo sube, y en realidad no tiene el impacto en el ingreso neto, en el ingreso neto que esperamos. Y fundamentalmente esas situaciones generan, sobre todo en situaciones de variabilidad climática, en esta coyuntura, generan problemas de estabilidad y pueden generar problemas de sostenibilidad. Como vimos con respecto al promedio con los faros, el ingreso neto y la producción de carne vacuna son muy mejorables. Son muy mejorables, y eso es muy atractivo, es un tremendo desafío técnico para nosotros, pero por suerte son muy mejorables, y en realidad es parte de ese ecosistema que se está intentando generar. No es un problema andar criticando, sino que es un problema de ubicar eso como absolutamente mejorable. Por el otro lado, la producción de carne vacuna explica el ingreso neto. No hay ninguna duda que hay que producir más, y hay que producir más con los mismos costos, o sin incremento en los costos que obstaculicen la producción. Y por el otro lado, ¿no?, la producción de carne vacuna fue muy explicada por los niveles de carga y los kilos de ternero destetado. Quiere decir que ir a niveles de carga alto y alta reproducción, quiere decir trabajar con mucho pasto y con mucha gestión, con muy buena gestión, es central. Quiere decir que el índice de cría ese, que en realidad es una herramienta que, como dije, Narbondo y Papanamborda trabajaron para ver cómo la investigación puede ser discutida con la gestión del rodeo, se termina como validando, es decir, es sólido, es un índice que representa cómo se está gestionando la cría y tiene mucha relación con los kilos y con la producción. Como lo vimos, en realidad conviven grupos de productores, no todos son iguales, y a su vez hay varios grupos, y a su vez las razones de que esos grupos tengan esos niveles son distintas, porque una cosa interesante a trabajar acá en la coinnovación es que probablemente los kilos de ternero destetado por vaca entorada sean bajos, los 120 predios de 180 sean bajos. Ahora, las razones por las cuales, en 120 casos, no en 120 predios, perdón, en 40 predios de los 60 sean bajos. Bien, ahora las razones de por qué toman ese valor, que no nos deja satisfechos, son completamente distintas. Y eso es un tema central del avance que tenemos que hacer en la relación técnico-productor y en la coinnovación. Y es uno de los grandes justificativos del enfoque que tiene el proyecto. Así que así conviven grupos con limitado ingreso por baja producción y o altos costos. Hay muy pocos predios con ingresos netos similares a los faros. La reproducción, sin lugar a dudas, determina la producción de carne vacuna y además determina el ingreso neto. En los sistemas del norte, que el basalto tiene más ovejas, la relación lanar vacuno y la carga animal aparecen interactuando y aparecen como problemas centrales. En realidad lo que aparece con claridad es que no hay complementariedad entre las especies compiten entre sí. Y compiten porque o los niveles de carga son muy altos, o los niveles de relación lanar vacuno muy altos, o la gestión del pastoreo, ¿no?, hace que los animales estén permanentemente compitiendo entre especies y dentro de la especie. Entonces eso genera una situación que por lo general se agrava muchísimo cuando hay poco pasto. Los niveles de kilogramo de ternero por vaca entorada, que es un indicador muy interesante de la eficiencia de la cría, que este proyecto la pone básicamente a nivel de la producción por primera vez disponible, de 110 kilos, se alejan muchísimo de los predios faros. Y eso evidentemente está dando mucho changüí. Si los predios no tienen forraje en primavera, el stock de forraje queda quieto, y a su vez, en realidad, la aparición es muy tarde, eso es una doble combinación muy grande para que el peso del ternero sea muy bajo. Entonces, en la medida que se va corrigiendo eso, el peso aumenta, y al mismo nivel de eficiencia reproductiva, el aumento del peso, ¿no?, por producto de esa gestión, evidentemente impacta en ese indicador y en lo que viene de ahí. El índice de la cría vacuna obviamente resulta limitante el 50% de lo que estuvimos diciendo. La coinnovación implica trabajo predio a predio. La coinnovación implica trabajo predio, que dijimos anteriormente, ¿no?, ¿verdad? Es decir, acá van a aparecer una cantidad de problemas que son predio a predio. Van a aparecer una cantidad de cuellos de botella a levantar
entre el técnico y el productor. Es una relación individual. Ahora, lo que se observa en el diagnóstico es absolutamente claro. Que hay que mejorar la gestión de energía al rodeo, hay que entonar más estacionalmente, hay que destetar más temprano, hay que usar la condición corporal, hay que clasificar, hay que usar el destete temporario, todo lo que fuimos viendo del índice cría, eso es clave. Y por el otro lado, con el modelo de producción y uso del campo natural, básicamente que explica el 80% de la producción de estos predios, evidentemente hay que mejorarlo como áreas centrales de trabajo futuro. Esas son áreas que emergen con absoluta claridad del diagnóstico. Por el otro lado también, cuando uno analiza toda esta evolución y analiza el cambio que ha habido y todos los intentos muy exhaustivos de cambio técnico, cuando el cambio técnico no corrige la gestión de energía y la producción de uso de forraje e inyecta área mejorada y suplementación, evidentemente no constituye una vía efectiva de intensificación. No porque no lo sea, lo es, pero sin cambios en esa gestión, dicho proceso incrementa los costos, como dice ahí, pero muchas veces no mejora la producción de carne vacuna y el ingreso, como vimos de vuelta. Yo en este análisis presté bastante atención a ver si el área mejorada aparecía en algunos sistemas asociada al ingreso y a la producción. En términos generales podemos decir que no. Eso quiere decir que en realidad este modelo de cambio técnico tiene que reformularse, remirarse, reanalizarse a la hora de ver cómo ha funcionado. Bien, y esto tiene mucho que ver con el relevamiento ese muy bueno que hicieron los colegas, que básicamente fue coordinado por Santiago Scarlato y Mariña Figueroa de Facultad de Agronomía, que en realidad tienen una caracterización muy buena de cómo está el estado actual de los sistemas. Entonces, el estado actual de los sistemas es bastante complejo y a su vez las condiciones climáticas son críticas. Quiere decir que eso implica un desafío central para todos nosotros, productores, organizaciones, técnicos, el equipo de FAGRO, el equipo coordinador, lo cual implica un fuerte trabajo interinstitucional basado en información científica y en un diagnóstico del estado concreto de los sistemas. Por suerte tenemos esa información que ha sido generada por los compañeros, por los colegas, y con esa información hoy podemos estar trabajando con una discusión más de corto plazo. Y por último, el equipo de trabajo, bueno, hay un equipo coordinador que está integrado por el director del proyecto, que es Susan Saba, la coordinadora nacional, como es Soledad Pergós, el coordinador adjunto, que es Felipe García, hay un especialista en monitoreo, que es Valentín Valderrín, el responsable de comunicación y capacitación es Cecilia Márquez, la especialista en género es Ruth Berengen, y la administrativa contable Lucía Páez. Por el otro lado hay un equipo técnico que está bastante dividido, hay dos coordinadores, Albín y Dogliotti, Albín de Iña, Dogliotti de Facultad de Agronomía. Hay un equipo ambiental coordinado básicamente por Gervasio Piñeiro, que integra a Juan Manuel Piñeiro, a Micaela Abrigo y Fabricio Tiscornia. Hay un equipo de coinnovación, que ahí lo coordinan Santiago Dogliotti y Verónica Guerre. Hay un equipo productivo, que es básicamente el que recae mucho en facultad, en mi caso, Ignacio Panamborda, Andrea Rulla, que es de una colega que trabaja en Niña, y Santiago Carlato. Por el otro lado también ese mismo equipo, Ariña Figueroa y Luisina Torres, se encargan de la sistematización y el análisis. La extensión rural ha sido un aporte muy sustancioso e importante, el de María Marta Luisete, que hoy está en la profesión liberal, y hay un equipo territorial que básicamente el que le ha puesto más carne, corazón y realmente un enorme trabajo a todo esto, que es, hay dos coordinadores, una colega en el noreste que es Victoria Gestido, y después Santiago Rizzo en el norte, y también confluyen en el centro y en el este, y los extensionistas son Ana Sánchez, Carolina Gari, Florencia Meijides, Isabel Barros, Laura Núñez, Luisina Torres, Marcelo Martinelli, Nelson Rivas y Ramón Gutiérrez, que evidentemente son los que sacaron esta información y los que permiten que este tipo de información sea manejado de esta manera. Así que muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora queda abierta la reunión para que cualquiera de ustedes pueda participar, hacer una pregunta, hacer un comentario. Creo que hoy, yo no sé si a propósito o sin querer, Pastorino había levantado la mano. Fue sin querer, Santiago. Ah, está, perfecto. Bien, pero bueno, bienvenido las preguntas, los comentarios, cualquier aporte que quieran hacer.
No sean tímidos. Cierto que este medio no es más amigable, pero bueno. Hola, Beatriz de Velázquez. No sé si me escuchan. Escuchamos perfecto, Beatriz, adelante. Bárbaro. Quiero agradecer la oportunidad que nos dan de compartir esos datos para poder compartirlos con los socios y bueno, conocer un poco más de la realidad de la ganadería en nuestro país y poder comparar situaciones a veces. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Beatriz. Gracias. Pablo, Santiago, yo una tenía- cortita nomás. Dale, Gustavo. Dijeron el promedio de 500 y pico hectáreas. ¿Cuál es la mediana? ¿Te acordás, no? Porque es bastante variable los tamaños de los predios. Sí, es bastante variable. La mediana es más baja. No, la mediana es más alta, perdón. Sí, hay algunos pocos predios muy grandes, pero la mayoría está más cerca del promedio, inclusive por debajo del promedio. ¿Y qué significado le asignás a esa variable? No, y en la dispersión que vos hacías de los estratos después cuando hacías las gráficas y eso, capaz que puede estar jugando una variación en los tamaños de los establecimientos que con racionalidades distintas de producción, pienso yo qué sé. A Sí, veces pero cuando vos el sabés que en realidad yo no lo dije porque me parece que no correspondía, pero en ese análisis de la búsqueda de los elementos que están más asociados con el ingreso y con la producción, ¿no? La superficie siempre uno busca a ver cómo se relaciona, ¿verdad? Y en este caso no encontramos ninguna diferencia en ingreso, en producción de carne y en kilos de TT entre predios que difieren tanto, como tú decís, en la superficie, ¿no? ¿Verdad? Quiere decir de que a priori, si bien lo que tú decís puede tener mucho peso en todo lo que se considera insumos, costos, también todo lo que se considera estructura, en realidad no aparece como tan importante como las otras variables. ¿Me explico? Lo cual no quiere decir que no tenga, porque esto no es un análisis conclusivo, esto es como un análisis que va buscando cómo se van relacionando de una manera muy fuerte, ¿viste? O sea, bien, puede ser que aquellos predios con más carga vacuna, por ejemplo, tengan un poquito más de superficie, pero no es como determinante, ¿no? La superficie de lo que está pasando a nivel del ingreso y la producción. ¿Me explico? No con esto descarto su importancia, sino que en realidad digo que las variables que estamos incluyendo en el análisis son más importantes que la superficie. ¿Sí? ¿Me explico lo que quiero decir? No, sí, está, por eso vos participaste de la investigación y sabés, o sea, yo lo pregunté por eso, justamente. Sabés si se relacionaba o no. Gracias, Pablo. Bien. Perfecto. Soledad, ¿vos ibas a decir algo? No sé. No, capaz, Pablo, si te animás como a redondear, digamos, las características particulares de cada zona, ¿qué destacarías de cada zona como resultado de estos diagnósticos que realmente resumen un montón de información? ¿Qué cosas destacarías de cada zona como particularidad que la diferencia de las otras? Y bueno, tendría que volver sobre la presentación, pero de memoria te digo que, por supuesto que en el norte el componente ovino es más importante, ¿no? En el noreste los costos son más elevados, mucho más elevados que en el resto de los sistemas, ¿no? Y en el centro hay un poco mejor producción de carne vacuna y carne ovina,
Si fuera a resaltarte las cosas generales de las regiones, pero tarifa plana, el ingreso no difiere entre regiones. Quiere decir que se combinan los recursos de distinta manera, pero el ingreso, que es un poco lo que nos interesa mirar de una manera determinante, no es tan sensible a esa diferencia de superficie, de estructura, de mejoramiento, de suplemento, sino que es más sensible a otras cosas, a otros elementos. Después debe haber, sí, diferencias en los aspectos sociales, en todos los aspectos que no miré con detalle esa parte, ¿no? Sin duda hay diferencias en los suelos, ¿no? Pero me gustó más acá, y varias de las cosas que vimos en los diagnósticos regionales también son muy interesantes, pero me gustó más acá para el diagnóstico decir que no hay diferencia en el ingreso neto. Más allá de que una diferencia de $12 entre el centro y el norte, entre 56 y 44, es una diferencia que obviamente no es despreciable, ¿no? ¿Verdad? Pero en realidad diría esas cosas, ¿sí? Capaz que lo que se puede decir es que hay algunas tendencias que se ven de diferencias entre zonas, que tienden a tener más costos, a tener menos a la mejorada, a tener más ovinos, pero si uno mira la variabilidad que hay dentro de la zona, supera por lejos la variabilidad entre zonas, o sea que hay mucha más diferencia entre predios, si uno mira dentro de una misma zona, de lo que puede haber diferencia entre zonas, o sea que a pesar de esa diferencia de suelos, de pronto, diferencia de campos y a veces de tamaños, hay mucha más variabilidad en lo productivo y económico y en los resultados que obtienen y cómo los obtienen, comparando los predios dentro de una misma zona que comparando entre distintas zonas. No, básicamente el aumento de los costos de la región noreste, ¿a qué se debe? El aumento de costo en la región noreste se debe básicamente a un uso mayor de suplemento, mayor niveles de área mejorada y un poquito más de mano de obra. Si partimos de la base que los costos, el tema de la renta es como estándar, ¿viste? Porque hay un porcentaje bastante similar, habría que revisarlo un poco. Pero están los colegas del noreste, creo que están en el público, ellos pueden aclarar mejor que yo. Pero yo te diría que hay más uso de suplemento, más gasto en sanidad, más gasto en mejoramientos, en pasturas en general, y más gasto más costos de mano de obra un poquito. Quiere decir que esos que son los costos más importantes, ¿no?, hace que en el noreste se levanten los costos, ¿verdad?, comparativamente a otras regiones del proyecto. Eso, luego podemos hacer un análisis más detallado, porque en realidad cuando empiecen a aterrizarse los proyectos por predio, van a surgir algunas otras cosas, pero yo te diría que son esos cuatro elementos, ¿no? Gracias. El problema, ¿sí? Walter levantó la mano. Walter. Es verdad. Hola, casi buenas noches a todos. Muy interesantes las presentaciones. Y Pablo, tengo una pregunta para vos. Vos planteás, a ver si yo lo resumo bien, vos planteás que si no hay una buena gestión espacio-temporal del forraje y gestión de los animales en función de sus requerimientos, el que un predio tenga un área mejorada no se traduce en un diferencial de producción, pero se traduce en un aumento de costos y por lo tanto la situación no termina teniendo un resultado favorable. Uh-huh. Pero la pregunta que te hago es, si
si tenés dos predios que hacen muy buena gestión espacio-temporal del forraje, y uno tiene área mejorada y otro no tiene área mejorada, ¿tenés evidencia o opinión de que los resultados son superiores cuando hay un porcentaje significativo de área mejorada? ¿O tampoco en ese caso el área mejorada implicaría No, pero está bueno, sí. algo que justifique? Sí. A la primera parte de lo que vos decías le agregaría otra cosa que es un poco lo que pasa en esta coyuntura. Cuando en realidad los predios basan su producción mucho en el área mejorada y tienen elevada carga, viene una crisis como esta que tenemos, por lo general el área mejorada resiente antes su producción y hace que se constituya en un problema de intensidad, de aumento de la intensidad de pastoreo en el resto del campo, entonces baja mucho la producción global del sistema, ¿no? Pero pensémoslo en dos sistemas que tienen una muy buena gestión. Nosotros tenemos algunos modelos acá en el litoral que están funcionando. Yo particularmente trabajo bastante ligado al desarrollo justamente de la reconversión de las áreas agrícolas, que sería un poco como yo respondería a tu pregunta, ¿no? Entonces sí tenemos predios que tienen... que no tienen mejoramientos, pero tienen muy buen manejo y que están reconvirtiendo áreas agrícolas al buen manejo. Entonces, la respuesta allí central viene por la perennidad. Si esa área mejorada es perenne e involucra una fuerte articulación con el campo natural, la respuesta a que ese proceso es ganar-ganar. ¿Me explico, Walter? Ahora, Sí, si en realidad volvemos a insistir en la vuelta a la agricultura, por ejemplo, sobre áreas anuales, sobre raigraa, sorgo, moa, raigraa, moa, sorgo, y así sucesivamente, y en realidad nunca establecemos una pastura perenne, que puede ser mejoramiento extensivo, o puede ser mejoramiento de campo, puede ser pasturas con base a fetuca, probablemente nosotros no logremos una sinergia a largo plazo que implique un ganar-ganar. Entonces, lo que intento transmitir es que la producción y el resultado económico siempre va a depender del 80% del área, y que el 20% puede ser la frutilla de la torta, o puede ser una cosa que se genere un gran problema de inestabilidad, de aumento de costos, de incremento en la intensidad de pastoreo, reducción en la performance, y así sucesivamente. Así que yo te diría que nosotros tenemos muy buena sinergia entre todo lo que dije de la gestión del pastoreo y la gestión de la energía con el diseño de áreas mejoradas que son perennes. Cuando hicimos el trabajo con Gonzalo Pereira de modelación de cuál era el área mejorada que estos sistemas deberían tener, a nosotros nos daba que con 5 o 8% de área mejorada en base a pasturas perennes, los predios ganaderos que recorrían una ruta interesante de cambio técnico tenían muy buen desempeño económico, físico, y sobre todo de sostenibilidad a largo plazo. Y bueno, es bastante lógico que estos datos los vienen confirmando, y algunos datos que tenemos también. Yo te diría que en el proceso de ruta de cambio técnico hay ruta, y sin gestión de la energía y sin gestión del forraje, ni te metas en mejoramiento y en lo otro, ¿no? Pues incluso hay predios que también gestionan muy bien, ¿viste?, la energía, pero no han logrado por distintos motivos aumentar la producción de forraje todavía. A esos predios todavía como que le falta un puntito para verle la pata a la sota a los mejoramientos, ¿sí? No sé si te contesto, Walter, pero... Sí, muchas gracias, me queda claro. Bueno, si no hay más preguntas, yo aprovecho para invitar a todos los que están acá a la conferencia de prensa que va a ser el próximo miércoles a las 2 de la tarde por el canal del Ministerio de Ganadería, y se van a presentar los datos que se presentaron hoy, pero más resumidos, y el video que hicimos de cómo fue la metodología para hacer este proceso de diagnóstico en el marco de un proyecto con enfoque de coinnovación.
Bueno, cerramos entonces. Bien. No sé, ¿alguien, si nadie más tiene una pregunta o comentario? Sí. Muy bien. Pero, como quieran. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, muchas Gracias, gracias. muy amable. Bueno, gracias.